Les contaré algo que nos pasó a mi amiga y a mí. Todos los que estudiamos medicina tenemos que realizar un año de servicio social, y comúnmente es en una zona rural. Este servicio consiste en estar un año completo en un centro de salud, brindando atención prácticamente a cualquier hora, por lo que estos centros de salud tienen una habitación para el médico pasante. Algunos, en su mayoría, no están dotados con lo mínimo necesario para vivir, y debido a esto yo decidí dormir en el centro de salud de mi amiga llamada Sara, que quedaba a menos de 15 minutos en coche. El estado que elegimos fue Guanajuato, ya que en ese tiempo era el más tranquilo, si de inseguridad se habla, y así también nuestras familias estarían más tranquilas. Los primeros 6 meses transcurrieron sin que nos sucediera nada extraño, salvo que frente al centro de salud había una casita donde estaba un bebé, que por las noches solía llorar mucho y coincidía en que yo escuchaba pasos en el techo, algo que se me hacía muy raro porque era un techo de 2 aguas, y no se me ocurre cómo puedes estar caminando en un techo así. Recuerdo que despertaba a Sara para que ella los escuchara, pero ella, al ser más escéptica que yo, decía que era algún animal. Al final eso no me quitaba el sueño y seguíamos con nuestra vida. Con el paso del tiempo nos hicimos amigas de una chica del pueblo llamada Ana. Ella frecuentemente nos invitaba a comer a su casa, por lo que era común que estuviéramos allí. Una tarde coincidió que otra señora del pueblo llegó a su casa, así que la invitó a pasar. En eso comenzamos a platicar todas, hasta que tocamos el tema de las brujas. Dicen que por esa zona habitan muchas, y este es de los temas que más me gustan, por lo que insistía que siguiéramos conversando. Tanto la señora como la mamá de Ana nos contaban historias que habían escuchado en el pueblo, e incluso que habían vivido. Hablaban de lo que normalmente hemos escuchado, que es que chupan la sangre de los bebés, o inducen sueño en la persona que cuida a un bebé para poder chupar su sangre. La mamá de Ana nos comentó que solo hay una oración que logra retirar a las brujas. Esta oración se llama la Magnífica, y coincidió que en ese momento tenía la oración cerca, y decidió regalárnosla. Sara y yo cada vez estábamos más interesadas en escuchar. Sin embargo, ya eran como las 11 de la noche, y tenía que manejar por la carretera estatal, que no tenía ningún tipo de luminaria. Así que nos despedimos y agradecimos esa tarde de historias, y claro está, también por la oración que nos regalaron. En el camino al centro de salud de Sara, íbamos platicando acerca de lo que se decían de las brujas y de todo lo que habíamos comentado esa tarde. Al final concluimos que eran interesantes, pero no sabíamos a ciencia cierta qué tanto de real eran, por lo que no le dimos más vuelta al tema y decidimos hablar de otras cosas. Llegamos al centro de salud, y como ya era de noche y ya habíamos cenado, solo nos cambiamos y nos fuimos a dormir. Ciertamente yo estaba muy cansada, y no me costó trabajo conciliar el sueño. Pero no pasó mucho tiempo, cuando de pronto comencé a escuchar esos pasos en el techo. Estaba segura que no eran de un animal, ya que se oían pesados y sincronizados, pero se me hacía increíble que alguien pudiera caminar como si nada en ese tipo de techo. Así que decidí despertar a Sara, y le dije: ¿escuchas eso? Me respondió que sí, pero me dijo que debía ser algún animal, y me dijo que me durmiera. Así que decidí no darle importancia, y me quedé completamente dormida sin más. Ya la mañana siguiente, cuando desperté, Sara me dice: dime que escuchaste eso en la noche. Yo no sabía de qué me estaba hablando. ¿Escuchar qué?, le pregunté, y comencé a ver que se alteró, y le repetí la pregunta: ¿escuchar qué? Y en eso me responde: te voy a contar, pero aún no puedo creer que me haya pasado a mí. Cuando me dijiste que escuchara los pasos en el techo, la verdad es que sí, se me hizo extraño, pero pensé que debía ser algún gato o qué sé yo. Y en eso vi que había una luz titilante en la ventana que estaba al lado de mi cama. Era como una bola de fuego, pero subía y bajaba. Se me hizo muy extraño porque esa ventana da a la milpa, es decir, no hay casas ahí. Y entonces, de pronto comencé a escuchar como alguien se reía, pero con tal fuerza que me heló la sangre. Era una risa que se podía escuchar con tal claridad, como si solo estuviera al otro lado de la ventana. Yo entonces le pregunté: ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué no me despertaste? A lo que ella me respondió: te desperté, te moví y te hablé, pero tú no respondías. Entonces lo único que se me ocurrió
fue comenzar a rezar el Padre Nuestro, pero esa cosa se empezó a reír más y más fuerte. Y yo solo pensaba en la oración que nos dio la mamá de Ana, pero estaba en mi bolsa, muy lejos de la cama, y francamente, no me quise parar. Así que empecé a decir muchas groserías, y esa luz comenzó a moverse más y más, y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y rezar porque eso acabara. Después de que me contó eso, hicimos muchas conjeturas, pensamos en qué pudo ser. Normalmente yo no duermo profundamente, es decir, me despertaban los pasos en el techo, y en esa oportunidad, no entendemos por qué, no me desperté cuando ella comenzó a escuchar las carcajadas y cuando trató de despertarme. Faltaba poco para que terminara nuestro servicio, pero eso fue lo más increíble que nos pasó. Les vengo a compartir una historia que le pasó a mi esposa. Ella es médico y trabaja en un hospital en un pueblo de Colombia. En el hospital pasan cosas paranormales, pero recientemente pasó algo aún más raro que no había pasado antes. Dice mi esposa que ahí tienen un área de maternidad para las nuevas mamás, pero esa misma área hace unos años era el área de la morgue. En esa área y en los pasillos se dice que se aparece una niña de unos 8 años. Mi esposa no sabe cómo, pero todos la llaman Sarita. Ella cuenta que no la ha podido ver, pero sí que la ha podido escuchar. A veces les hace travesuras a los médicos y enfermeras, como apagarle las luces o les abre las llaves del agua, cosas así, lo normal en lo que cabe. Pero en esta oportunidad pasó algo más raro. Cuenta que una muchacha que acababa de dar a luz estaba acostada en su cama con su bebé. En esa área que antes era la morgue, hay 2 ventanas, una al lado de la otra. Una está como pixeleada, se ve borroso. Puedes ver cuando alguien está ahí, pero no distingues quién es. Solo se ve una silueta. La mamá tratando de dormir a su bebé, quien estaba llorando muy descontrolado. Cuando levantó la vista hacia la ventana, vio una silueta vestida de blanco. Esa silueta estaba ahí parada como tratando de ver hacia adentro, con sus manos en la orilla de su cara. A esta joven se le hizo raro, pero continuó tratando de calmar a su bebé. Y en eso cuando levantó la mirada nuevamente a la ventana, en esta oportunidad se dio cuenta que aquella silueta se movió hacia la ventana clara. Y fue ahí cuando se pudo ver a la perfección cómo era. Y lo que vio la aterró. Dice que era una enfermera con un traje sucio y viejo, con un gorrito típico de enfermera, pero su cara era deforme. La mamá gritó y corrieron a ayudarla. La encontraron en shock y no pudo explicar mucho a mi esposa, pero en la ventana ya no había nada. Eso quedó así y no le dieron más importancia. Me imagino que no le creyeron mucho. Sin embargo, los 2 días después, con otra nueva mamá, pasó lo mismo. La misma cama y en el mismo lugar. La mamá contó que estaba una enfermera en la ventana pixeleada y que no podía ver bien quién era. Y cuando ella bajó la cabeza para usar su teléfono y le quitó la mirada, momentos después, adentro del cuarto y frente a su cama, estaba una enfermera con ropa sucia y vieja. Y ella la describió como una enfermera, pero que tenía la cara de un bebé recién nacido. Y ésta miraba a su bebé y extendía las manos como queriéndolo tomar. La mamá salió corriendo asustada con su bebé en brazos. Le contó a mi esposa y fueron a verificar que no hubiera nadie en ese cuarto. Y efectivamente no había nadie. Estas 2 muchachas que vieron a esa enfermera no se conocían y nunca estuvieron al mismo tiempo en el hospital. Ya estaba confirmado que esto era algo real. Dio la casualidad que al día siguiente un padre fue a dejar agua bendita y le pidieron bendecir ese cuarto. También llamaron a una medium y ella les dijo que había un ambiente muy pesado en ese cuarto y que esa enfermera que se aparecía ahí era algo muy fuerte, a lo que ella no podía hacer mucho. Y les dijo que tuvieran mucho cuidado con los bebés recién nacidos y que traten de ponerles agua bendita, ya que no estaban bautizados. Yo la verdad que me asombré mucho cuando mi esposa me contó eso, pero ella me dice que en ese cuarto sí hay un ambiente muy pesado y que aparte de esa niña llamada Sarita, que ya le daba miedo antes,
que ya antes le daba miedo, pasan más cosas. Esa enfermera con cara de bebé ya es mucho para ella. Soy originaria de Nicaragua y quiero contarles algo que me pasó cuando era médico en servicio social en una ciudad muy pequeña de mi país. Las guardias médicas en ese centro de salud eran muy tranquilas, especialmente los fines de semana. A veces no atendía un solo paciente las 24 horas que duraba mi turno, pero eso no fue así el día por el que hoy les escribo. Fue especialmente agotador. No dejé de atender pacientes desde que llegué, hasta que por la tarde me llegó un paciente que debido a una infección de más de 20 días estaba muy grave y que lamentablemente falleció, a pesar de mis esfuerzos por reanimarlo. Es algo que no voy a olvidar, porque era la primera vez que atestiguaba la muerte, yo sola, junto con una enfermera en ese centro de salud. Luego de que oficialmente se declarara la muerte y de darle la difícil noticia a los familiares, estos contactaron con un médico privado para que lo preparara y me pidieron de favor que le ayudara. No era parte de mis obligaciones, pero lo hice porque además de no ser algo que me enseñaron durante mi carrera, también quería ser útil a los desconsolados familiares. Cuando terminé de preparar el cuerpo con la ayuda del médico, mi enfermera llegó con 3 embarazadas que estaban residiendo en la casa materna de la ciudad. Alegaban dolores de parto. Al revisarlas, supe que podían quedar en observación, ya que aún no estaban en trabajo de parto y faltaba mucho para ello. Agotadas, debido al duro día de trabajo que empezó a las 8 y terminó casi a las 11 de la noche, decidimos la enfermera y yo descansar. El descanso médico era una pequeña casita que estaba al lado del centro de salud. Estaba separada por un pasillo ancho, a través del cual pasaba la ambulancia para aparcar al fondo de dicho pasillo. Si se presentaba alguna emergencia, los pobladores nos tocaban la puerta, nos hablaban y nosotros nos levantábamos a atender. El cuarto de enfermería se encontraba al lado del cuarto médico, separado solo por una pared muy delgada. Cuando estábamos mi enfermera y yo en las respectivas habitaciones, en eso empezó a lloviznar. Yo estaba viendo videos en YouTube, cuando de repente escuché un lamento muy largo de una mujer, que se escuchaba cerca, pero bajito, casi al lado de la ventana, la cual tenía vistas a una pared de concreto que separaba el centro de la casa vecina. No podía creer lo que estaba escuchando, así que agudicé mi oído, porque pensé que estaba confundiendo el sonido de las gotas de lluvia o cualquier otra cosa con un lamento. Incluso pensé por un momento que los vecinos estaban teniendo acción. Ustedes me entienden. Pero no era ese tipo de lamentos. Cuando empezaba a ponerme nerviosa, comencé a escuchar pasos que se movían a través del pasillo ancho que les había mencionado anteriormente. Y estos parecían bajar y subir unas gradas que conectaban con el centro de salud. Luego caminaban por el pasillo y se detenían frente a la puerta del descanso médico. Esto pasó como 2 veces, y la tercera vez me tocaron la puerta. Por un momento pensé en pararme y abrir, ya que podía ser una emergencia, pero pudo más el miedo. No era normal que alguien tocara la puerta y diera vueltas alrededor del descanso, sin decir hola o que era una emergencia. Decidí esperar hasta escuchar una voz, pero eso no pasó. Sin embargo, luego pasó lo que me puso mal de verdad, y es que los pasos ya no se escuchaban fuera del descanso. Ahora estaban dentro, en la pequeña salita de la casa. Agradecí haber cerrado la puerta de mi habitación, a pesar de no estar asegurada. Supe que eso que estaba pasando no era algo natural, y decidí distraerme con mi teléfono. Para este momento, yo ya había cubierto todo mi cuerpo con una sábana. Tenía miedo de ver algo por la ventana. Y es aquí donde pasó, creo yo, la prueba más clara de que eso que experimenté era algo sobrenatural. Cuando volví a mi móvil, intenté entrar a YouTube, Facebook, Instagram, cualquier aplicación, pero ninguna me abría. No tenía señal. Y los lamentos aún se escuchaban afuera, y esos pasos adentro. Estaba muy nerviosa y no tenía forma de distraerme para olvidarme de eso.
Antes de los lamentos el internet funcionaba bien, pero cuando todo eso empezó, no pude ni enviar un mensaje a la enfermera que tenía a mi lado para preguntarle si ella escuchaba lo que yo. Así que decidí entonces llamarla por el móvil, pero nada. Luego de decir su nombre en varias ocasiones, en voz moderada para que me escuchara, le grité como no tienen idea. Nunca había gritado tanto a alguien, pero nunca me respondió. Pensé que ya estaba dormida y tenía un sueño muy pesado. Luego de 15 o 20 minutos que parecieron eternos, aquel lamento cesó, los pasos también, y la llovizna curiosamente también acabó. Y justo cuando los lamentos se callaron, ¡qué sorpresa!, que tenía internet de nuevo. Al día siguiente me levanté muy temprano para ver a las embarazadas. Cuando fui, la enfermera ya estaba con ellas. Iba entrando a observación cuando escuché la conversación que tenían. Estas le dijeron que habían dormido con miedo por la persona que había fallecido. Y la enfermera, sin que yo le mencionara nada, les dijo que ella había escuchado pasos merodeando por el pasillo y el descanso médico. Le pregunté sorprendida si en realidad ella también los había escuchado, y me dijo que sí, que incluso se había asomado por la ventana que tenía y que daba justo a dicho pasillo, pero que a pesar de escuchar esos pasos, no veía a nadie caminando. Le mencioné también de los lamentos y me dijo que ella también los había escuchado, pero frente al centro, es decir, desde la calle, no al lado como los escuché yo. Luego le pregunté que si estaba despierta porque no me había contestado. Le dije que le grité como loca y ella me dijo que no, que se durmió a la 1 de la mañana luego de los sucesos. A modo de cierre solo quiero mencionarles que no fui la primera persona a la que le pasaron cosas inexplicables en ese lugar. Muchos enfermeros, médicos y personal de salud en general, antes y después de mi experiencia, me han contado las suyas, y yo he vivido alguna que otra parte de esta. Unos dicen que las manifestaciones en ese lugar son porque hace mucho tiempo atrás llegó un chico a emergencias, cuya familia alegaba que actuaba raro desde que había hecho pacto con el diablo, y aquel joven murió en ese centro. Otros dicen que todo empezó porque un médico murió quemado dentro del cuarto de las vacunas, y esta última historia me la corroboraron trabajadores con más antigüedad, así que no era solo una leyenda. En realidad un médico había muerto en esa habitación en la que habíamos dormido esa noche. Soy médico veterinario de profesión y puedo sentir y ver personas que no están en este plano. Además, que ayudo y acompaño a cruzar hacia el otro lado a mis pacientes. Sé cuándo van a morir de tan solo verlos. También a veces me pasan con las personas. Esta experiencia es de hace casi 2 años. Yo trabajaba en un hospital veterinario en el estado de San Luis Potosí. Estaba en una casa grandísima, la cual tenía 3 plantas: sótano, planta baja y planta alta. Además que contaba con alarma. En una de mis tantas guardias nocturnas, tenía a mi cargo 4 pacientes, de los cuales uno era el más crítico. Eran aproximadamente las 12 de la noche, cuando tuve que bajar a la planta de abajo por un medicamento para mis pacientes. En el área del laboratorio había un ventanal que daba vista al patio. Cuando al asomarme por ahí, vi a una persona de aproximadamente 1,80 m de alto. Era alguien canoso que estaba dándome la espalda. Traía camisa de rayas azul, pantalón azul marino y botas de trabajo. Yo automáticamente le pregunté si se le ofrecía algo, ya que estábamos cerrados, a lo cual no me contestó. Yo, asustada, pensé que se había metido, así que corrí a la parte de arriba, al área de dormitorio, ya que estaba ahí mi teléfono, e inmediatamente marqué al celular de mi jefa, diciéndole que alguien había entrado y se había metido, a lo cual ella contestó que no había manera de que alguien estuviera dentro, ya que estaba puesta la alarma. Yo inmediatamente bajé al área de laboratorio y miré el ventanal y ya no estaba nadie. Le dije a mi jefa que desactivara las alarmas para poder salir a checar. Abrí habitación por habitación, de arriba hacia abajo. Salí al jardín, la cochera, al sótano,
y la entrada principal, pero no había nadie. El resto de la noche no volví a bajar y me fui a descansar en el área de hospitalización. Me encerré con llave toda la noche. A partir de ese momento en mis guardias, ya nunca volví a bajar. Siempre me la pasaba en el área de hospitalización encerrada. En un fin de semana platicando con mis otros compañeros, me dijeron que ellos también ya habían visto a aquella persona, pero lo vieron durante el día. También a un compañero le tocaron la puerta del dormitorio en una de sus guardias, además de que vio a aquel mismo sujeto caminando por el jardín a las 3 de la mañana. Soy una persona que, debido a mi profesión, soy médico. No dudo que existen cosas a las que no hay explicación. Lo que les quiero contar es de hace algunos años, mientras hacía el servicio social en una comunidad de Sonora, cerca del retén de Benjamin Hill. Llegué al centro de salud. Aún estaba la doctora que terminaba su servicio. Ella estaba con su esposo y su hija. Así que la enfermera me dejó dormir en su casa mientras la doctora me entregaba al centro. Pero antes de irse, me recomendaron que si iba sola, no me quedara a dormir ahí, que mejor me acomodara en otro sitio. No me dijeron más, ni yo pregunté. Pasó el tiempo y pasaban cosas extrañas. Yo salía a otras comunidades y cuando regresaba a mi cuarto, la televisión la encontraba prendida o volteada hacia la pared. Debo mencionar que solo yo tenía la llave de mi cuarto. De todos modos, nunca le di importancia. En ocasiones, mientras veía la televisión, esta se cambiaba sola de canal, se bajaba y se subía el volumen, y siempre terminaba en un canal con estática. Y así fue durante meses. Debo decir que inicié en febrero, y a partir de septiembre, se hizo más frecuente este tipo de acciones. Por las noches siempre cerraba todas las puertas del centro, y al amanecer, siempre aparecían abiertas la de mi baño y la del área de vacunas. Siempre eran las mismas puertas. Unos días antes del 2 de noviembre, yo sufría de insomnio. Así que estando en mi cuarto, no recuerdo a qué hora, al voltearme a ver la puerta del baño, vi salir a una mujer vestida de blanco. Pero no sentí miedo. Sin embargo, no pude moverme. Y esta mujer se acercó lentamente a mí, y sentí cómo puso su mano en mi nuca. Yo en ningún momento sentí miedo, pero seguía sin poder moverme. Y así como se acercó, se alejó. La volví a ver en unas 2 ocasiones más, y en ninguna me dio miedo. Pero el día 2 de noviembre, como a la medianoche dentro del centro de salud, escuché un lamento que aún hasta hoy me eriza la piel. Inmediatamente luego de eso, los perros comenzaron a ladrar, y algunos se pararon afuera, ladrando hacia el interior del centro. Ese lamento me paralizó, y lo único que pude hacer fue sacar una veladora que yo prendía dentro de mi cuarto, la puse en el pasillo, y comencé a hacer todas las oraciones que me sabía. Y esa fue la última vez que vi a esa mujer. Voy a realizar una parte de mi servicio social como médico pasante a una comunidad rural en el estado de San Luis Potosí. Me encontraba viviendo completamente sola en el centro de salud. Al inicio todo marchaba completamente bien. Logré adaptarme rápidamente a la población y al estar lejos de mi familia. Mi dormitorio se encontraba prácticamente al lado de mi consultorio. Una noche comencé a escuchar ruidos, por lo que me levanté y salí a ver qué era. Tenía miedo de que alguien pudiera haberse metido, y estando sola debía estar alerta. Sin embargo, al ir del lado del consultorio, noté que algunos medicamentos estaban en el piso. Algo debió tirarlos del estante. Entre mis pensamientos, traté de darle una explicación razonable, pero no encontré ninguna. Regresé a dormir y todo continuó con normalidad. Pasaron aproximadamente 8 días, y mientras estaba en una videollamada con mis padres, en eso volví a escuchar ruidos. Eran como si azotaran mi escritorio. Esta vez tuve mucho miedo y quería comenzar a llorar, pues pensé que alguien se había metido y podría dañarme.
Mis papás estuvieron pendientes por videollamada y yo tomé un gas pimienta y un cuchillo. Estaba segura que había algo ahí y cuando me armé de valor salí, pero nuevamente no había nadie. Solamente encontré los medicamentos tirados nuevamente. Esa noche hice oración y dormí con la luz prendida. Al día siguiente le comenté a mi enfermera lo sucedido y me dijo que a ella no le gustaba por eso estar ahí después de las 6 de la tarde, porque pasaban cosas extrañas. Continuaron las semanas y comenzó una temporada de calor enorme con temperaturas altas. Yo no aguantaba mucho pues no estaba acostumbrada a tanto calor, así que una noche decidí darme una ducha con agua fría, pero antes de eso salí a tirar la basura. El centro de salud era realmente grande y debía pasar al lado de una gran cisterna y llevar la basura a la parte de atrás. No sé por qué se me ocurrió esa mala idea, pero salí. Eran aproximadamente las 11 de la noche, y ya después de dejar la basura en un lugar en donde la quemarían al día siguiente, cuando volteé hacia el otro extremo, mis ojos vieron algo que hasta la fecha no puedo borrar de mi memoria. Al lado de un árbol, al otro extremo del centro de salud, se encontraba una mujer de aproximadamente 1,80 de alto, con la piel totalmente pálida, un cabello negro largo y con un vestido azul oscuro. Solamente lograba verle lo oscuro de sus cuencas vacías, y lo más impactante era que sus piernas estaban retorcidas, como si estuvieran fracturadas, como si fueran las patas de una araña. Inmediatamente corrí a mi habitación y me encerré. Realmente no podía creer lo que acababa de ver. Llamé a mi abuelita, que es creyente de Jehová, e hicimos oraciones. Al día siguiente comenté lo sucedido a mi enfermera, la cual me contó que la doctora anterior también la había visto. Todos creían que era el espíritu de una enfermera que había trabajado muchos años ahí y que tenía un carácter bastante fuerte. Y ella tenía aproximadamente 10 años de haber fallecido, pero se comentaba que era una mala persona. Al platicarlo con alguno de los pacientes más cercanos, me comentaron que en las noches, a la mitad de la calle, entre el centro de salud, también la habían visto. Por cosas del destino terminé mi servicio social aquí en la capital, pero el tiempo que estuve en ese lugar se convirtió en un miedo inmenso por aquella mujer que hasta la fecha a veces veo en sueños.